vivo. Hola, muy buenos días con todos nuestros televidentes, todos los seguidores del podcast del Ser. Hoy 22 de noviembre del 2025, conjuntamente con el doctor Fernando Roger Jaro Vivas y quien habla, Miguel Pauker Castellanos, vamos a desarrollar la segunda parte del Ser de la Muerte. Para esto voy a iniciar con la siguiente introducción. El mito de Sísifo. Hay que comprender la importancia de esta mitología para después vincularla al hombre moderno, a la sociedad moderna, actual y del futuro. Y para eso voy a citar lo siguiente. Los tratados más antiguos de la Grecia antigua indican que Sísifo era un rey inteligente, sabio, que llegó a dominar, a fundar el reino de Corinto. Este rey, Sísifo, obviamente no era catalogado por su fuerza, sino por su inteligencia, su astucia, su forma de resolver los problemas. E incluso, producto de eso, llegó a enfrentarse a los dioses. Producto de esa sabiduría y su inteligencia, algunos como Albert Camus y otros filósofos modernos llegan a catalogar a Sísifo como el propio creador de su muerte en vida. Sísifo entonces, que era un hombre sabio, inteligente, rey como tal, incluso llega a descubrir los secretos divinos de los dioses y denuncia a Zeus de haber hurtado, así se llamaba en ese tiempo, secuestrado a una ninfa. Y a cambio Sísifo le dice a Zeus, ¿no?, para que tu secreto aún se mantenga en reserva, necesito que me des agua para mi ciudad. Dicho esto, entonces, Sísifo logra traer agua a su ciudad. Con esto se tiene en claro que Sísifo era una persona atrevida, que tenía conciencia de poder enfrentarse incluso a los dioses. Obviamente, bajo esta situación, Zeus se enoja con este ser humano, Sísifo, y ordena a la muerte personificada ir a buscar a Sísifo, encadenarlo y tenerlo en el inframundo, en el reino de Hades. La muerte personificada va a Sísifo, lo encuentra y Sísifo logra engañarlo con su astucia. Emborracha a la muerte y Sísifo termina encadenando a la muerte personificada. Y durante este tiempo, la muerte no podía ejercer sus funciones, sus atribuciones de quitar la vida a los seres humanos, como también a los animales. Y durante un tiempo en la tierra no había muerte. Habían guerras sin fin. Habían enfermos que tenían vida. Todos agonizaban porque no había la muerte, pero tenían vida, porque la muerte estaba encadenada por Sísifo. Luego, Ares, el dios de la guerra, se enoja con este ser humano por ser atrevido de enfrentarse a los dioses del Olimpo. Y Ares desencadena a la muerte personificada y ordena obviamente que se lleve a Sísifo al inframundo. Aparece nuevamente la muerte en ejercicio de sus atribuciones, quitando la vida a los seres humanos de la tierra. Y obviamente encadena a Sísifo y lo lleva al inframundo. Y hay un segundo engaño de parte de Sísifo. Sísifo le encarga a su esposa que no dé los ritos funerarios respecto a su persona, con tal de evadir a la muerte una vez más. Y en el inframundo le pide a los dioses que le permitan volver a la tierra para poder castigarle a su esposa porque ella no habría llevado a cabo los ritos funerarios y eso era una falta de respeto para él.
Los dioses acceden a su pedido y dejan que Sísifo vuelva a la tierra. Pero Sísifo simplemente utilizó un segundo engaño. Sísifo hizo su vida, continuó haciendo de las suyas, seguía tomando el sol, seguía tomando su agua y vivía como si nada. Ante esto, una vez más, Zeus, al verse engañado por Sísifo, ordena que una vez más lo encadenen, pero ya no en el inframundo, sino que le mandan a que cargue encadenado una roca para que siempre, como castigo, siempre intente llevar la roca encadenada desde la falda de una montaña hasta la cima. Pero la condena radica en que la roca, una vez que esté en la cima de la montaña, vuelva a caer con él hacia la base de la montaña. Y ese es su castigo eterno. Aquí la pregunta filosófica y profunda que ha sido desarrollada a lo largo de la historia por muchos filósofos radica en la pregunta: ¿es necesaria la muerte? Y hoy día en la modernidad existe la nanotecnología, la medicina tecnológica, la prótesis tecnológica. Y obviamente también existe, ya se está desarrollando con más seguridad, lo que se llama el detenimiento al envejecimiento. ¿Es esta la forma de luchar contra la muerte? ¿O debemos reconocer que el hombre debe vivir necesariamente, por naturaleza, con la muerte? Es la sociedad moderna, es la tecnología moderna. El Sísifo moderno, que está luchando con el detenimiento de la muerte, buscamos engañar a la muerte para que a través de la medicina la vida se extienda mucho más y sea pues una vida eterna del hombre. ¿O simplemente es que estamos pausando la llegada masiva de la muerte? Bueno, de eso trata justamente este podcast. Esta ha sido mi introducción para poder entender pues si es necesario que el hombre conviva con la muerte o no. Ya habíamos partido en un primer capítulo la semana pasada, juntamente con el doctor Fernando, de que hay una finitud de la vida. Entonces, ¿esa vida puede extenderse? ¿Es necesario extenderse? Es un tema, pues, obviamente, muy poco tocado. Pero aquí la estamos trayendo a colación con la finalidad de que se pueda entender su importancia para el hombre. Buenos días, doctor Fernando Roger Corobias. Le concedo la palabra. Interesante tu participación, bastante filosófica. Pero yo un poco quiero aterrizar. Es cierto que las oraciones, las culturas hemos ido generando pues mitología, hemos ido generando cuentos, leyendas, y que aquí en el Perú hay harto también de eso, ya sobre, no sé si específicamente sobre la muerte, pero hay bastante práctica y costumbre sobre la muerte, ¿no? De las culturas antiguas, incluso hasta nuestra actualidad. Hace 20 y tantos días se ha celebrado pues aquí en nuestro país, el Perú, el Día de los Santos, el Día de los Muertos, y donde la población de una y otra forma rinde culto a sus muertos, ¿no? Bueno, yo quiero partir un poco aterrizando y diciendo un resumen de lo que hemos hablado la semana pasada, ¿no? Haciendo también desde luego un poco de filosofía. ¿Qué cosa es la muerte, no? Para mí la muerte es parte de nuestra existencia. Es una forma de nuestra existencia. No tanto que la muerte es el fin de la vida, ¿no? El fin de los ciclos vitales. Yo entiendo un poco más allá este tema de la muerte. Para mí la muerte es el fin no solamente de la vida, de los signos vitales, sino el fin de la existencia del ser humano. O sea, entender la finitud de este ser, y esa es la muerte.
hace posible, y eso, para eso hay que retomar el pensamiento de Martin Heidegger, del ser para la muerte, en su obra El ser y el tiempo, de que el hombre sabe que va a morir en algún momento y ese es el fin de su existencia y de su ser. Y ese ser para la muerte, sé que voy a morir, no es que tengo que estar temiéndole a la muerte, no es que tengo que, oye, ¿de qué sirve esto? Todo lo que hago, lo que estudio, lo que trabajo, lo que construyo a diario, de manera física, de manera académica, intelectual, si me voy a morir, sino por el contrario, mi existir está en que si sé que soy finito, sé que algún día mi ser va a dejar de existir, porque ha dejado de existir tantos otros seres, pero en ese devenir de la vida, trato de ser útil, trato de ser humano, trato de ser más culto, trato de ser más útil a mi profesión, a mi familia, a la sociedad, al Estado, y ahí está mi verdadera existencia. Entonces yo lo entiendo así, este tema de la muerte, ¿no? Entonces yo quiero comenzar con esta pequeña introducción, tal vez retomando, si queremos hablar un poco de filosofía, ¿no? Al gran Martin Heidegger con el ser para la muerte, ¿no? De esa manera empezaría yo, Miguel, y te lo vamos desarrollando y aquí en este podcast, en que va de el segundo capítulo sobre la muerte, y hay bastante tal vez para hablar, ¿no? Claro, y precisamente, doctor, por eso yo creo que cuando elaboramos el logo del podcast del ser, vemos pues a una persona griega, bueno, no es del todo griego, ¿no? Pero tiene un determinado casco como símbolo, pero a la vez utiliza 3 brazos. Ese es nuestro logo. ¿Por qué hicimos eso? Creo que de alguna u otra forma también somos conscientes de la modernización y del avance de la tecnología. Y esta tecnología está teniendo fuerte influencia en el ser humano, en la sociedad. Hace poco se le veía pues a 2 presidentes de renombre, el presidente chino y el presidente ruso, conversar entre ellos, ¿no? Que estamos desarrollando cierta tecnología que ahora nos van a hacer inmortales. La preocupación del hombre ahora es justamente eso, detener la muerte, detener el devenir de la naturaleza, que es justamente que desaparezca el hombre. Tiene que volver de donde ha nacido, ¿no? Nació de la nada y tiene que volver a la nada. Pero mira, sobre eso, adelante. Sobre eso, claro, hay futurólogos, sabemos que estamos en la 4ª revolución industrial, que es la digitalización, y esta digitalización, este mundo digital, está yendo precisamente gracias a la inteligencia artificial explicar, resolver muchas actividades que tal vez para los hombres era difícil o le costaba tanto tiempo, en recursos, en economía y etcétera. Hoy lo hacen con un clic, en segundos, ¿no? Y dentro de eso pues está la medicina, está en controlar tantas cosas. Sobre eso hay posturas bastante optimistas. Pero yo pienso que eso lo dejamos para otra discusión y tal vez podría ser el 3er capítulo, de la muerte. Yo lo que quiero partir aquí sobre un punto que dice, ¿no? ¿La muerte es realmente un final o es solo un cambio del estado del ser? A ver, yo tratando de explicar esta inquietud que viene aquí de nuestras redes, ¿la muerte es realmente un final o es un cambio del estado del ser? Precisamente con mi introducción, yo entiendo que la muerte es el fin de la existencia humana. Claro, pareciera una definición existencialista, ¿no? Entonces, Okay. si ese es el fin, si soy consciente que es el fin, entonces no hay posibilidad de otro momento, de otro devenir. Es aquí y ahora, el partido termina ahí y se acabó.
y no va a haber otro partido ni más tarde ni más allá. Bueno, eso es entender. Y hay bastante gente que piensa así, bastante filósofos dentro de ello, pues tanto hemos hablado aquí de Federico Nietzsche, ¿no? No hay otra oportunidad, esta es la única donde tienes que jugártela todo. Ahora, si de eso que te la juegas todo, usted trasciende y logra hacer algo extraordinario y se convierte en un ser extraordinario, esa es otra cosa. Que tal vez tu pensamiento, que tu obra, que tu acción termina post-mortem. Ese es muy distinto. Y sobre eso, los grandes pensadores, los grandes científicos, incluso los grandes políticos, se sigue hablando de sus obras después de su muerte. Pero solo 2 personas en la historia de la humanidad han logrado dividir el mundo antes de su existencia y después de su existencia. Y esos 2 solo es Sócrates de Atenas y Cristo. Y pareciera algo en común que tienen los 2, que su muerte, la muerte en sí, su muerte, el momento de su muerte, la circunstancia de su muerte, ha hecho posible esa divisoria de la historia de la humanidad. Y dentro de ellos, Sócrates, y hablando, volviéndote a la conceptualización de la muerte a través de la historia de la humanidad, Sócrates es uno de esos personajes que le enfrenta a la muerte con hidalguía y con serenidad. Es un ser que elige morir, no se corre la muerte. Hay pocas personas que tal vez en su momento solo hidalgamente me han enfrentado a la muerte, porque la gran mayoría le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y Sócrates es uno de ellos, porque luego de haberle acusado injustamente de ser torcedor de la verdad, corruptor de la juventud, introducir falsos dioses en Atenas, lo procesó pues 500 jueces y la sentencia fue pues muerte luego de una larga defensa que él hace, una autodefensa con una oratoria envidiable, ¿no? De Sócrates de Atenas. Escrita, reproducida esto pues por Platón de Atenas en su obra Apología de Sócrates. La sentencia fue muerte, pero para ejecutar la muerte pues sabían los mismos juzgadores que era injusta pues, y la cárcel estaba abierta. Los amigos decían, oye, vamos, pero él dijo, no, yo prefiero morir por mis ideales y por mis convicciones. Y no sé si esa acción lo hizo, porque ojo, Sócrates no dejó ninguna obra escrita. Hizo posible que en la antigüedad y hasta hoy cuando estudiamos filosofía se habla de una divisoria, ¿no? Antes de Sócrates y después de Sócrates. Y el otro pues es Cristo, que ya sabemos pues con toda la crucifixión, antes de Cristo y después de Cristo. Eso no lo consiguió pues ni Karl Marx, ni Albert Einstein, ni Jean-Paul Sartre, ni no sé, Rousseau, hasta hoy en la historia de la humanidad. Entonces ahí va la trascendencia, por ahí va mi mensaje al respecto. No sé si tienes algo que decir, ¿no? Claro, y permíteme aclarar, cuando yo hablaba de la tecnología, la nanotecnología, la medicina moderna, las prótesis y el detenimiento del envejecimiento del hombre, yo me haría referencia justamente a lo que usted menciona, pero necesitaba que se comprenda primero la base de la modernidad para decir que no es algo moderno, es algo que ya estaba en el pensamiento antiguo. Entonces, en el caso de Sísifo, al final, la muerte sigue habiendo. Fue liberada por Zeus y Ares, ¿ok? El hombre siempre le ha querido sacar la vuelta a la muerte, pues. A eso voy. Pero mira, Sísifo termina teniendo vida eterna, porque ahora, de acuerdo al mito, a la mitología, Sísifo siempre va a cargar una roca desde la base de la montaña hasta la cima. Él sabe que la roca va a volver a caer al inicio, a la base de la montaña,
pero él quiere continuar con esa labor. ¿Por qué continúa con esa labor? Entonces a eso voy con la extensión de la vida o la vida eterna buscada por el hombre moderno. Entonces yo llego a la primera conclusión que usted menciona. Usted dice, en vida el hombre es pues quien tiene que servir, para resumir las cosas, ¿no? Y si no sirve, entonces ¿qué viene en el devenir de la muerte? Entonces ya no es simplemente un juicio religioso de qué hiciste bien o mal, si pecaste o no pecaste, sino que fuese más bien desde tu concepción, doctor Fernando, que el hombre siempre va a tener un juicio moral de su propia conciencia, si ha servido o no a otras personas. Y sobre eso viene la trascendencia de su ser. Entonces, tiene un juicio moral. Ahora bien, ¿por qué yo me cuestiono y por qué pregunto si la solución al problema moderno del hombre actual, contemporáneo y del futuro es luchar contra la muerte? Porque eso estamos buscando. Pero ¿no? antes, mira, aquí hay... No estoy mezclando. Aquí hay que favor, aclarar y separar. A ver, Primero, a ver. aclaremos de que si la muerte es fin de la existencia humana o no es fin de la existencia humana. Y por lo tanto hay una continuidad de este ser. Porque ese es un primer debate. Ahora, lo otro que queremos es prolongar la vida, las nuevas concepciones actuales en este mundo digital. Ese es otro tema. No, pero mire, disculpe que le corte, doctor Fernando, pero usted dice, en vida debes mostrar la trascendencia de tu ser, ¿ok? Esa Ya, es la esencia estamos de del acuerdo. existencialismo. Ahí voy, entonces la pregunta es, si logramos extender la vida, ¿para qué extenderíamos? O sea, como quien dice, no he podido, en el límite de mi tiempo de vida natural, no he podido trascender. Necesito extender la vida con tecnología, ahora sí para trascender. ¿O no? A eso voy, ese cuestionamiento. Ese es otro tema. No, pero sigue siendo lo mismo. Yo no quiero entrar a todavía ese detalle. Lo que yo quiero que aquí que quede claro y para nuestro televidente, oyente, primero definamos si la muerte es el fin del ser o hay la continuidad. Según la ciencia y muchas posturas filosóficas dentro de ello, el existencialismo, el nihilismo nietzscheano, el materialismo de Marx, y etcétera, señalan de que la vida termina con la muerte. La existencia humana termina con la muerte. Y se acabó, no hay otro momento, otro devenir. Pero hay posturas, como la de Platón, como de Boecio, como Santo Tomás, y las religiones, las diversas religiones, no solamente la cristiana, la islámica, sino la religión aquí andina del Perú, que están convencidos que existe la otra vida, el mundo eterno, el mundo del cielo. Eso es lo primero que aquí se debe zanjar y aclarar. Hablo en el sentido del mundo andino, sí. El Inca estaba convencido que hay un mundo, pues, el inframundo del Ucupacha y tantas cosas. Él estaba convencido y la gente que él tenía que seguir viviendo. Y es por eso que las panacas imperiales seguían viviendo, administrando su economía, administrando sus tierras. Le sacaban momificado al Inca cada cierto tiempo a pasear, a tomar sol y agua. Era una forma de la continuidad de la vida que ellos tenían. Ahora, ¿eso es científico? ¿Eso es correcto? ¿Eso es un error? ¿O es una religión? ¿Es una creencia? Igual, la semana pasada hablábamos de que el jefe, el sumo sacerdote o el hombre de Zipán, el rey, bueno, no sé cuál es la terminología, y tal vez los historiadores aquí no me pueden criticar. Caramba, el señor de Zipán murió y caramba, fue enterrado incluso probablemente en vida con su esposa, su amante, su jefe militar. ¿Pero por qué? Y acompañado de tantas ofrendas y comida y una llama con carne, ¿para qué?
para la continuidad probablemente pues en el más allá. Ahora, si venimos al mundo cristiano, ¿cuál es el pensamiento del cristiano? El pensamiento del cristiano está en que este mundo terrenal es el mundo pues de los hombres. Y este es un mundo de la prueba, donde el Señor pues te da lo que tiene que darte. Si te da bien, si te da mal. Si te da mal, esa es una prueba del Señor porque está probando tu fe. ¿Qué importa? 50, 60, 80 años, no sé, 90 años de vida, de sufrimiento en este mundo terrenal, si a cambio de eso vas a ganar la vida eterna, la de tu Creador, donde ahí no hay injusticia y no hay dolor, todo es placer. Entonces, hacia eso vivo. Esa es la máxima aspiración utópica que tiene el cristiano. Entonces, ¿pero será eso cierto? Claro, eso tiene un fondo filosófico. Si vamos a la historia de la humanidad, es decir, vamos a Platón, a la filosofía platónica, Platón, ¿qué entendía? Que el mundo está dividido en dos mundos, cuerpo y alma. Así es. ¿El cuerpo qué cosa es? Era la cárcel. La cárcel del alma. El cuerpo era perecedero, el cuerpo era imperfecto. En cambio el alma es perfecta. Y la muerte era la liberación de esa alma. La muerte era la liberación del alma, porque se iba pues al mundo perfecto. Al mundo, tiene un término que ahorita no recuerdo. Claro. Entonces, de eso es lo primero que debe aquí quedar claro. Y ante esa inquietud, esa consulta que aquí nos han hecho a través de las redes, algunas preguntitas, ahorita no se me cargan. Ahí está. ¿La muerte es realmente un final o es solo un cambio del estado del ser? Y yo considero que la muerte es un final y no es un cambio del estado del ser. En tal caso, pues un ser inerte, ¿no? Que se queda pues en descomposición de años, incluso pues hasta de miles de años, hasta millones de años. Se han encontrado restos fósiles después de millones de años de nuestros antepasados. Esa es mi postura, no sé si tú tienes otra inquietud, ¿no? Bien, para mí es una transformación, definitivamente una trascendencia, decíamos en el capítulo anterior, ¿no? Pero antes de continuar, por favor, en estudio nos indican que vamos a ir a una pausa comercial primero. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, una bolsa de azúcar, una botella de aceite, un panetón, video. Desembolsa tu crédito MIPE. Participa por un super tacho navideño valorizado en 1.000 soles y haz enorme tu Navidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. ¿Buscas especialistas en construcción? El maestro Condori Erea Rogelio les ofrece acabados, estructuras, enchapados, demoliciones, tarrajeo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gasitería y mucho más. El maestro Condori Erea Rogelio a su servicio. Llámenos al número 910-384-037. Disculpe, señora, siéntese. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Lubricentro Elías, distribuidor exclusivo de Repsol. Cuidado, no tenemos sucursal. Combos gasolineros y GLP, autorizado por el grupo Sitensai. Exige un producto original. Dile no al producto Bamba. Lubricentro Elías te espera en el Girón Ancash 1215 en Chilca. Agencia de Cambio Celi, de Elizabeth Hilario y César Morales. Compra y venta de monedas extranjeras como dólares, euros, yanets, libra esterlina, pesos, oro, plata, joyas y mucho más. Además, te ofrecemos la venta de SOAT y todo pago de servicios en Banco de la Nación, Banco Continental, Interbank y Caja Huancayo. Encuéntranos en Avenida Ferrocarril, número 1050. Están 6 en el sótano. También estamos en el Tambo, en Mariscal Castilla, número 1570. Gracias por su preferencia. Bien, estamos de regreso y el doctor Fernando preguntaba, ¿qué hay más allá de la muerte? A través del mito de Caronte, el mito de Sísifo que yo he desarrollado en el podcast y en la sesión anterior, para mí va a depender si la vida continúa o se detiene o termina ahí con la muerte. Para mí depende del nivel de conciencia que una persona pudo haber desarrollado en vida. Si una persona, por ejemplo, ha vivido con temor durante toda su vida, la muerte va a ser el detenimiento de su existencia. Es un muro, no la va a poder traspasar. Pero si una persona ha vivido con amor, obviamente, pues no va a desaparecer su ser, su vida. Si ha vivido en resplandor, en agradecimiento, ese nivel de conciencia le va a permitir comprender que la muerte no es un muro, sino pues que puede existir más allá de ello, ¿no? Así como las culturas antiguas comprendían que determinados ritos funerarios ante el fallecimiento de un pariente, un ser amado, permitía que éste traspase al inframundo con todas sus cosas, o que sea recibido en el salón de los dioses, como en el caso de los vikingos, y otras culturas, las citadas por el doctor Fernando, donde el rito funerario consistía en colocar al difunto junto a su esposa, su amante, sus hijos, sus mascotas, ¿no? Y sus joyas. Es una forma entonces de entender que más allá hay otra especie de vida. Obviamente nosotros no podemos definir, no podemos afirmar si existe o no existe, pero va a depender del nivel de conciencia desarrollado de cada persona. Y cuando yo digo nivel de conciencia, no me refiero pues netamente a conocimientos científicos, que haya seguido ciertos estudios en esta rama, en esta profesión. No. Nivel de conciencia está referido ya sea que siempre has creído en algo, que puede ser pues un pensamiento, o siempre has practicado el amor al prójimo, ¿no? O simplemente perteneces a una determinada religión, ya seas cristiano, evangélico, budista y qué sé yo. Creo que en cada forma de vivir y actuar en el mundo, esa es la forma de conciencia que te va a permitir crear o no para tu propio ser, si vas a continuar en vida o existiendo en otro sentido quizás. Y como decía pues los filósofos antiguos, ¿no? El alma se libera con la muerte y quizás esa alma pueda retomar en un renacimiento de una nueva persona, un nuevo ser. Y eso científicamente existe evidencia. Los hindús o simplemente la religión hindú creen en el renacimiento y para eso justamente sostenían que no se podía ni debía enterrar a una persona, sino quemarla. Y la forma de quemar significaba que liberabas justamente el alma del cuerpo. Y producto de eso, no es que solamente existen ahora pues leyendas o cuentos. Científicamente se ha acreditado que hay personas que están vivas ahora
pero que han tenido otra vida en el pasado, pues saben dónde han muerto, cómo han muerto, quiénes le han dado muerte y qué hacían en su anterior vida, quiénes conformaban su círculo familiar. Entonces, ¿por qué existe eso? Porque esa persona tenía un nivel de conciencia. Su nivel de conciencia estaba reprogramada para volver a vivir, renacer, por ese nivel de conciencia. Creo yo que hay diferentes niveles de conciencia que uno puede desarrollar en vida y a través de eso comprender si definitivamente, llegado un momento X, la muerte es el detenimiento total de su cuerpo y de su alma, o a través de la muerte es un puente quizá para que continúe a habitar, existir en luz, en iluminación, o quizá en recuerdo de sus parientes o en recuerdo de la sociedad. El caso, por ejemplo, de Kennedy. Este candidato Kennedy tenía un pensamiento único y diferenciador que podría haber mejorado, decían, justo en la mañana leía un libro de filosofía pública y este autor estadounidense, no recuerdo el nombre, mencionaba que Kennedy tenía grandes objetivos para el país y podía fortalecer la democracia, el Partido Democrático, que era débil en ese momento. Pero ni bien declaran ganador en las elecciones primarias, le dan muerte. Y todo el mundo sintió pues un tremendo vacío, porque nadie sabía qué podía devenirle el futuro si Kennedy no hubiera muerto ese día. Entonces, con esto termino esta parte. Cuando Kennedy muere, entonces, se detiene también pues justamente el razón de ser de su existencia. Nadie sabía cómo podría pues haber funcionado todas sus ideas de públicas, políticas en beneficio de la sociedad y en comprensión de un partido democrático moderno o que se iba a desarrollar en ese sentido. Nadie pudo haber aplicado entonces, después de su muerte, esos criterios de Kennedy. Mira, yo lo que quiero es de la conversación un poco reordenarla, ¿no? ¿Cuál es el significado de la muerte en nuestra sociedad? Partamos primero. Muerte no es antónimo de vida. El antónimo de vida es lo inerte, o sea, sin vida. Eso debe quedar claro. Muerte, en tal caso, es antónimo de inicio, en este caso, de una vida humana o de un ser humano. Que es muy distinto, Entonces, a partir de eso, la muerte cobra una importancia trascendental para el hombre materialista o idealista. Para el hombre materialista, y dentro de ellos está una vertiente pues del materialismo, el existencialismo, dentro de ellos Sartre, aunque Nietzsche no, sino Heidegger no está en esa línea, de que la muerte es el fin de la existencia humana. La muerte no solamente es que es el fin de la vida, sino de la existencia del ser humano. Y que no hay otra vida más. Esa es una postura importante porque eso te hace vivir de una forma verdadera, válida, consciente, ¿no? O sea, te hace dar significado. El tener al frente a la muerte, por eso te dice ser para la muerte, no es porque estás a diario pendiente de la muerte, sino sé que voy a morir, sé que soy finito, me hace reorientar mi vida y buscar darle sentido. En eso va mi verdadero existir, le doy forma y sentido a la vida. Esa es una postura. La otra que te dice, no, la muerte es una continuidad de otra vida.
La que refuerzan estas ideas son las ideas idealistas como de Platón, recogida por las religiones del mundo, que sabiendo o no sabiendo filosofía, fundamentan este argumento. Incluso las religiones andinas, como hemos hablado hace un rato, o incluso la religión, pues, cristiana. Para ellos la muerte, ¿qué es? La continuidad de la vida. Y es un buen sentido, porque, ojo, el hecho de querer comportarme bien dentro de los patrones morales, normales, o lo que manda Dios, porque si yo hago, ojo, todo lo que hago me está viendo, me está controlando, Él sabe todo, conoce todo, lo mira todo, lo escucha todo. Me conduce siempre en un paralelo y en un límite. ¿Y cuál es ese límite? La muerte. Porque si yo no obro bien, mi muerte me da dos caminos. Uno, el cielo, y el otro, el infierno. Mira, tiene mucho significado para el cristiano la muerte. Pero es una preparación de conciencia. Claro. Entonces, si yo obro bien, me voy a ir al cielo. Si obro mal, me voy a ir al infierno a quemarme ahí eternamente en el mar de los pecados. Entonces, la muerte siempre ha sido una inquietud, no solamente de este hombre contemporáneo, sino del hombre, pues, desde la antigüedad. Siempre ha estado presente porque es un fenómeno que nos ha acompañado al ser humano durante todo su existir. Y qué bien, solo que no queremos hablar de la muerte, le huimos, le esquivamos, le queremos, como dice, sacarle la vuelta, ¿no? El humano siempre, pues, ha querido, o lo peor de todo, tenemos miedo a la muerte, ¿no? La cultura occidental le tiene miedo a la muerte. La cultura andina no le tenía miedo a la muerte porque estaba seguro que se iba a ir a otra vida, a la continuidad en otra vida. El cristiano también le tiene miedo a la muerte, muy a pesar, ¿no?, de que sabe que se puede ir a la vida eterna, pero tal vez se va al infierno, ¿no? Pero ahí viene una debilidad, ¿no? Viene una debilidad, porque si soy buen cristiano, estoy convencido que voy a irme a gozar, al fin debo festejar, pues al fin llegó el momento de que ahora sí voy a estar al lado de mi Señor. ¿No será eso? Y ahí te quiero que lanzo este interrogante. ¿No será eso que el cristiano, y hace mucho tiempo, ha comenzado a dudar, ¿no?, de que existe la otra vida más allá? ¿No será así eso? Pues porque yo conozco a tantos cristianos que le tienen miedo a morir, ¿no? Claro. Parte de la cultura cristiana en el mundo ahorita, pues, lanza y sale, pues, otras teorías de tal vez un poco más alargar la vida, y eso yo siempre prefiero dejarlo para otra conversación, y tal vez puede ser el próximo podcast la próxima semana. De acuerdo, permíteme coadyuvar con eso. Recuerdo haber visto una película que se llama Los Siete Sellos, no sé si lo ha visto, doctor Fernando. No. En corto, ¿de qué trata? Creo que al final de cuentas nos hemos hecho esa pregunta todos, y en pandemia probablemente todo el mundo. Esta película, Los Siete Sellos, empieza con un soldado, un guerrero de la Edad Media, ¿cómo se llama? Los cruzados. Este cruzado estaba con su caballo en las orillas del mar, sano, joven, ¿sí? Comía, no tomaba, ¿no? O sea, no tenía una mala vida, no tenía malos hábitos. Y de repente ve una sombra que sale del mar. Era la muerte. Y él comprende eso. Y él, viéndole a la muerte, le dice, ¿no?, ¿eres quien pienso que eres? Y la muerte le dice, tan solo le dice lo siguiente: sí, y vengo por ti, ha llegado tu hora. Entonces, y mira, esto tiene un conector con Sísifo. Este guerrero medieval entonces se pregunta y dice: ¿por qué a mí? Si yo estoy bien de salud, estoy joven, no tengo malos hábitos. No. Si estoy bien de salud, ¿por qué vienes hacia mí? Y la muerte le responde lo siguiente: no soy quien deba responder tus preguntas, simplemente vengo por ti. Entonces ahí usa la inteligencia y la astucia este guerrero
medieval y le dice: te propongo lo siguiente, muerte. Juguemos una partida de ajedrez. Y cuando tú me ganes la partida de ajedrez, me llevarás a mí junto a las personas que me rodeen en ese momento. Y obviamente para la muerte era una oferta. Interesante, ¿eh? La muerte entonces le dice, ¿no? De acuerdo, jugaremos la partida. Porque me llevo a más. Me llevaré, claro, me llevaré más vidas. Sí, ¿eh? Pero para eso la condición era que, la condición única era que la partida podía continuar en cualquier momento, pero al hecho de que el guerrero tenía que manifestarle a las personas que estuviesen en ese momento con él que la muerte iba a venir por él. Para que así las personas sean conscientes de que la muerte iba a venir y no les iba a agarrar por sorpresa. Y mira lo importante de esto, cuando hablamos justamente, ahora que me recuerdo, la comprensión de la conciencia o nivel de conciencia que una persona tiene en vida para su preparación de la muerte. Mira cómo explica esta película. Y este guerrero a lo largo de la película, ¿no?, de las escenas, va buscando, encontrando personas que tienen allegamiento, que comparten sus ideas y todo lo demás, ¿no? Y estas personas identificaban y veían a la muerte de distinto sentido que el guerrero había visto. El guerrero miraba como te digo, una sombra personificada, negra, ¿no? Pero ¿cómo le veían las otras personas? El otro veía en el silencio nocturno, cuando silbaba el viento, esta persona decía, no, la muerte está cerca. Y había otra persona que cuando sonaba el relámpago, y había un relámpago así diferente, comprendía que la muerte estaba cerca. Y así el resto de personas entendían de distintas formas cómo venía la muerte, hacia ellos se acercaba. Termino con esta parte. La película termina intentando, este propio cristiano, cruzado obviamente, guerrero, buscando el por qué es que le tocaba morir. Si él estaba bien de salud, no tenía ninguna enfermedad y no tenía ningún hábito negativo. Y obviamente creía en la palabra de Dios, era cristiano. ¿Por qué le estaba llegando la muerte? Es más, él decía, ¿no?, les comentaba a todos de que él no cometía ningún pecado, ni cometía delito alguno. ¿Por qué venía la muerte hacia él? Entonces, la película trata de que él busca el por qué la muerte viene hacia él. Y conjuntamente con las personas que lo estaban rodeando, comprendieron su malestar, su preocupación, y todos decidieron acompañarlo a una iglesia que estaba en la punta de un cerro y que era un santuario sagrado. Y que se suponía, todos entendían que la muerte no podía ingresar por las puertas de ese santuario, porque era sagrado. Llega la noche entonces, ya terminando la película, llega la noche y todas las personas empiezan a rezar el salmo que dice, ¿no?, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hace reposar. Y continúan, y todos tomados de la mano, y la muerte está tocando la puerta. Ellos saben que es la muerte. El viento está susurrando y saben que es la muerte. Y así, con otros sonidos. Y de repente, ¿no? Y de repente, la película termina con que todos salen del santuario y están bajando la montaña, bailando, danzando. Y sale un título que dice, ¿no?, es la danza de la muerte, dicen. Yo logro entender la película de que no hay por qué preguntarnos cuándo y por qué llega la muerte. En todo caso, es la propia conciencia la que te permite, pues, saber cómo va a llegar y cuándo está la muerte ahí, ¿no? Pero definitivamente la película da a entender la preocupación de eso. O sea, es el mismo cristiano, hasta llega, como usted dijo, doctor Fernando, ya no creer en la propia religión, ¿no?, de lo que tanto ha creído. Mira, yo tengo otra forma de entender este tema de la muerte. Y lo aprendí siendo niño y de mi padre, un agricultor allá en Laraos y Hoyos, Lima. Tendría pues 8 años, 9 años, no creo que más. Me llevó justo casi en esta época, porque ellos comienzan a sembrar sus campos de maíz en los andenes de Laraos, que son tan bellos. Desde luego invito a quienes nos escuchan visitar una zona turística allá en Yauyos, Lima,
hay toda una andenería donde se siembra maíz, más o menos en fines de agosto, septiembre, octubre, ya está pues grandecito el maíz. Y estamos en época pues de secano, ¿no? Y hay toda una ingeniería hidráulica que lleva pues a todos los andenes del agua, ya sea que viene de un manantial llamado Laraupugio o que viene ahí pues del río, de un río Mayo que le llamamos. Entonces sería pues 11, 12 el mediodía y el maicito pues está triste, medio queriendo secarse ante el sol intenso, y llega el agua y justo golpe del 12 del día comienza a correr el viento. Es como si se alegraría, ¿no? Parece que mueven sus hojas con el viento. Y mi padre me dice, hablando de estos temas de vida y muerte, me dice, esa es vida. Mira, esa es la vida. Y de verdad, pues, vida natural de una planta. ¿Y sabes qué es la muerte? Me dice, agarra esa planta de maíz, regular grandecita, lo parte y lo bota. Esa es muerte. Y yo a esa edad todavía no cabía mi concepción de poder entender que la muerte, pero... Y a poco rato, de verdad, la hoja caída en el piso empezó a marchitarse. Esa es muerte. De ahí yo entiendo. Y eso, ya más adelante, como docente, incluso de filosofía, muchos años, probablemente hay alguien que nos mire, que han sido mis alumnos en la universidad y en las academias preuniversitarias. Entiendo que la muerte es una forma de existencia en la materia, es una forma de nuestro existir. Y que llega un momento en que tiene que llegar, y ese llegar es una situación natural, no es social. Por eso cuando yo te escucho, oye, el hombre viene, la muerte toca. Y si hablamos nosotros de leyes naturales o leyes de la naturaleza, es porque todavía pues la mano del hombre no ha podido, en cierta manera, controlarla, digamos, tocarla o dominarla completamente. Un accidente de tránsito o una bala perdida, llega pues la muerte. Pero ya se controló parte de ella, la medicina. Claro. Ahí es donde el hombre, pues, por eso digo, no ha logrado controlar de manera, pues, total, ¿no? Pero imagínate, pues, en carretera central, un accidente, ¿quién te va a salvar? Si tienes segundos tal vez, ¿no? Pero llegó la muerte. Entonces, así yo entiendo la muerte, es un fenómeno natural. Si es cierto, si es un fenómeno natural, las leyes pues de la sociedad y del hombre todavía no han podido pues controlarla plenamente. Ahora, ahí está el reto, ¿no? Ahora de todo esto que se llama ciencia, de poder pues, no sé, enfrentarle a la muerte, matar a la muerte, como dice José Luis Correa. Y eso yo quisiera dejar otra vez para otra discusión, ¿no? Para otra discusión la próxima semana. Estoy de acuerdo. Ya. Ese es otro tema. El avance de la ciencia, la tecnología, cómo ha ido avanzando sobre estos temas, ¿no? Pero la muerte en sí para mí es un fenómeno que pone fin a la existencia humana. Y esa existencia humana le da sentido a este ser que todavía está vivo para poder hacer bien su obra, comenzando de nosotros mismos, siguiendo nuestra familia, siguiendo a través de nuestra vecindad, de nuestro distrito, de nuestra región, ¿por qué no?, del país y del mundo. Claro, nosotros de jóvenes pues hemos sido soñadores, hemos querido cambiar el mundo. Claro. Y han pasado 50 y tantos años que en mi caso el mundo sigue igual, la ciudad sigue igual, lo peor, y etcétera, etcétera. Pero el verdadero cambio consideramos que debe comenzar por uno mismo. Cambiando uno mismo podemos cambiar pues
tal vez la familia, podemos cambiar pues las instituciones que pertenecemos y dar significado. Y parte, yo pienso eso, Miguel, y te agradezco compartir este podcast aquí conmigo semana tras semana, y también a alguien que nos mire, le damos sentido, le damos significado de temas álgidos que la gente le huye a hablar, no quiere hablar, así es. O tiene miedo a hablar de la muerte, cuando es un fenómeno que en cualquier momento usted dice, por favor, tocando la puerta, y no sé, si tengamos la hidalguía, la serenidad de Sócrates De recibirla. para decir, oye, aquí estoy, ¿no? Eso es lo que quisiera decir, tal vez ya casi finalizando este podcast de esta manera. Sí, comparto mucho tus conclusiones, doctor Fernando. Yo también quisiera cerrar diciendo que hay que trascender en vida, ¿no? Y justamente, pues, por uno mismo empieza el cambio. Y las sociedades orientales justamente han cambiado de esa forma. Primero, pues, han creado ciertos valores, y esos valores sociales han permanecido desde la casa y escuela. Después viene un pensamiento social o ideológico, político, ideológico. Y quizá este tiene que ser mucho más estricto, pero respetando y siempre siendo la base de esos valores. Y sobre la base de eso entonces han evolucionado grandes potencias mundiales. Quizá Perú tuviese esa capacidad todavía, ¿no? Pero parece ser, valgan verdades también, el nivel de conciencia de las personas adultas y la práctica de valores. Y hay valores que ya se han olvidado. De ahí yo siempre recalco que hay que practicar más valores y nuevos valores en sociedad, ¿no? A propósito de valores, es que todo tiene valor en esta sociedad. Así es. La muerte tiene un valor. La vida tiene un valor. La salud tiene un valor. La enfermedad importancia, tiene otro valor, importancia. La juventud tiene un valor. O sea, nosotros, si hablamos axiológicamente, todas las cosas que este ser humano ha visto, lo ha tocado, lo ha manejado, lo ha manipulado, lo ha relacionado, le ha puesto un valor. A todo. Claro, hay valores económicos y solamente te dice eso es lo que conoce. Le ponemos valor, un valor a este aparato, le ponemos un valor económico al otro, ¿cuánto cuesta? Ese es el valor económico de cambio, pues, ¿no? Pero además de un cambio, este tiene un valor de uso. O sea, sirve. Y porque me sirve, te pago lo que cuesta. O un lapicero, ¿para qué sirve? Sirve para escribir, tiene un valor de uso, ¿no? Y los valores están en todo. Hablando de esto de la vida o la muerte, son los valores vitales, ¿no? Si queremos hablar un poco de filosofía, ¿no? Valores vitales. Y los valores vitales, pues, es salud, enfermedad, juventud, fuerza, debilidad, etcétera. Son valores. Y el ser humano se ha basado en construir valores, en practicar valores, en intercambiar valores, en reproducir valores. Ah, claro, también hay valores morales, ¿no? Y los valores morales, pues, están contenidos en lo que es, pues, la justicia, la libertad, la honradez, el respeto, la puntualidad, el orden, que también son valores. Y por eso la muerte es un juicio moral de tus valores en vida. Ah, desde luego que sí. Y al final, pues, son los que quedan, valorarán de la existencia. Claro, así y es. El primero que va a valorar y te debe sufrir es tu familia cercana, ¿no? Definitivamente. Yo no sé si la esposa termina y digo, oye, caramba, se fue un gran hombre, pues el amor de mi vida. Y no sé, habría que hacernos una pregunta ahí todos en casa, o al revés, ¿no? O el esposo, ¿no? Si es una forma de seguir existiendo, claro, después de la muerte. Tal vez, oye, si le encuentro en la otra vida, te voy a buscar. ¿Por qué? Porque eres parte de mi complemento de la vida, ¿no? Claro, claro. Si no, pues, oye, al fin me liberé de este. Y se fue. ¿Y cuántos tal vez piensan así? O los hijos mismos, ¿no? Claro, los claro. hijos mismos, tal vez, pues, has trascendido en su vida y de verdad, pues, hay ese sentimiento de ausencia, de amor eterno, ¿no? Que uno tiene con sus familiares. Y si no las hay, también será por algo. Al menos comenzamos, y hablaba usted de trascender, trascendamos con nuestro
comencemos a trascender con nuestro entorno cercano. Y si podemos algo más, ¿por qué no? Trascender con nuestros clientes, como abogados, nuestros patrocinados, con nuestros alumnos, como en mi caso, con las instituciones que nosotros representamos. Claro, gracias. De acuerdo. Ha sido genial este tema, desarrollarla. Esperamos que se pueda continuar desarrollando todavía. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fernando.